Muy bien, llegamos a la novena parte del curso práctico de Python. En esta parte nos enfocaremos en el estudio y comprensión de los ciclos, de los loops. Entender los ciclos nos facilita escribir algoritmos más complejos, desarrollar soluciones a problemas más difíciles. En demostraciones anteriores hemos hecho uso implícito de los ciclos para demostrar algunas características, por ejemplo, de las estructuras de datos, particularmente para las listas, las tuplas, los diccionarios y otras colecciones. Entonces, los ciclos, como vimos anteriormente, nos permite recorrer, iterar un conjunto de datos. ¿Por qué es importante el concepto de iteración o ciclo? Porque hay procesos que se repiten y todos tienen el mismo patrón. O sea, ese proceso se puede automatizar. En lugar de escribir n cantidad de instrucciones, para automatizar un proceso con un ciclo nos basta una única instrucción que realice ese mismo proceso n cantidad de veces en una única instrucción. Los ciclos facilitan implementar procesos iterativos que de lo contrario se necesitaría una cantidad inmensa de instrucciones, por ejemplo, para sumar 100, 1000 números, suponiendo que esos números están, por ejemplo, en una lista, en una tupla. Entonces tendríamos que ir índice por índice, instrucción por instrucción, sumando esos números. En un único ciclo podemos pasar por todos esos valores sin necesidad de escribir la n cantidad de instrucciones que corresponda con la n cantidad de elementos que tenga la estructura de datos, la colección, sea una tupla o una lista. Entonces el concepto de ciclo nos facilita implementar algoritmos más complejos que den solución a problemas difíciles. Aunque inicialmente el dominio de los ciclos pueda generar dificultad, con la práctica se nos facilitará detectar qué proceso requiere una implementación por ciclos. Que, por ejemplo, si nos dicen sume los valores que el usuario ha ingresado en una lista que tiene 50 elementos, ese tipo de problemas son candidatos para que se puedan implementar por medio de ciclos. En Python hay dos tipos de ciclos, while y for. Podemos definir en breve para qué sirve, por ejemplo, un ciclo for. Para recorrer una estructura de datos que tiene una cantidad fija de elementos. Quiero decir, una cantidad previsible de elementos a procesar. ¿Para qué podríamos utilizar el ciclo while? Por ejemplo, supongamos que se le pide al usuario que ingrese una cantidad arbitraria de datos. No sabemos con antelación cuántos datos va a ingresar el usuario. El ciclo termina, la solicitud de datos termina cuando el usuario ingrese un valor centinela, bandera, un valor que indique la terminación del ciclo. Entonces estudiaremos esos dos ciclos, el ciclo for y el ciclo while. Continuaremos en el siguiente video.